Hola, mi nombre es Valerie Morán y hoy junto a mi compañera Kathleen Carro les vamos a hablar sobre las BPL. Bueno, primero, ¿qué son? Las BPL o buenas prácticas de laboratorio son un conjunto de normas o procedimientos que garantizan la calidad de todos los ensayos que se realizan con productos o preparados químicos y hay 10 principios o reglas que se deben seguir. El primero es la organización y personal del laboratorio. Antes de que empiece el estudio, el director del centro de pruebas debe nombrar un director del estudio, el cual será responsable de la realización general del estudio y del cumplimiento de la PPL. El director debe asegurarse de que el personal entiende claramente las funciones que debe ejercer en las instalaciones. Además, debe proporcionar el plan de estudio que se ejercerá durante el periodo de uso de las instalaciones y debe verificar que los insumos necesarios para la ejecución del ensayo cumplen con los requisitos apropiados para la conservación de la integridad personal de las personas en el estudio. Bueno, luego tenemos el programa de garantía de calidad. La instalación de ensayo debe tener documentado un programa de aseguramiento de la calidad para asegurar que los estudios son realizados y cumplen los principios de las buenas prácticas de laboratorio. El programa de aseguramiento de la calidad debe ser ejecutado por personas designadas que deben estar familiarizadas con los procedimientos de ensayo que se realizan en este, pero las personas responsables del programa no pueden estar involucradas en la realización del estudio que están asegurando. Luego tenemos las instalaciones. Entonces tenemos que las instalaciones están clasificadas de la siguiente manera. Primero tenemos las instalaciones para los sistemas de ensayo, que deben tener un número suficiente de habitaciones o áreas para asegurar el aislamiento de los sistemas de ensayo y la separación. Deben existir habitaciones o áreas apropiadas para la administración de materiales y sustancias, diagnóstico, tratamientos y toma de muestras, entre otras. Las instalaciones cumplirán los requisitos de seguridad biológica que garanticen la seguridad del personal cuando maneja sistemas y sustancias de ensayo de origen biológico. Las instalaciones de ensayo que mantengan especies salvajes, particularmente en los estudios ecotoxicológicos, deben contar con todas las condiciones de seguridad biológica. En lo segundo tenemos las instalaciones para el manejo de las sustancias de ensayo y referencia. Deben existir áreas separadas para la recepción, almacenamiento, preparación de mezclas con vehículo de las sustancias de ensayo y referencia. Las áreas o habitaciones para el almacenamiento de materiales y sustancias de ensayo y referencia deben poseer condiciones para preservar la identidad, concentración, pureza y estabilidad de estas y asegurar un almacenamiento seguro. Por tercero, tenemos las instalaciones de archivo, que deben permitir el almacenamiento seguro y la recuperación eficiente de los registros y materiales archivados. El diseño del archivo y las condiciones ambientales deben proteger los registros y materiales archivados y prevenir su deterioro. Y por último, tenemos las instalaciones para la eliminación de desechos. El manejo y disposición de desechos deben ser realizados de tal manera que no afecte la integridad de los estudios. Este incluye instalaciones y procedimientos apropiados para la colección, almacenamiento, descontaminación y transporte de desechos. Y luego tenemos los aparatos, materiales y reactivos. Los equipos utilizados para la generación, almacenamiento y recuperación de datos y para el control de factores ambientales relevantes para el estudio deben ser adecuadamente ubicados y poseer un diseño y capacidad apropiada a las necesidades de los ensayos. Los equipos utilizados en un estudio deben ser periódicamente inspeccionados, limpiados y calibrados de acuerdo a procedimientos normalizados de trabajo. Las sustancias químicas, reactivos y las soluciones deben ser identificadas estableciendo su identidad, concentración, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento y fecha de preparación de las soluciones. Ahora sigue mi compañera Kathleen. En las instalaciones de ensayo debe disponerse de los procedimientos normalizados de trabajo aprobados por la dirección para asegurar la calidad e integridad de los datos que se tomarán en la práctica. Cada unidad o área de la instalación de ensayo debe de disponer de los procedimientos normalizados de trabajo actualizados y en correspondencia con la actividad que se realizará. Deben de documentarse las desviaciones de los procedimientos normalizados de trabajo en los estudios y deben reconocerse y argumentarse por el director del ensayo. En la información de los resultados de análisis debe prepararse un informe final para cada estudio. El informe final debe ser firmado y fechado por el director del estudio para indicar la aceptación de responsabilidades por la validez de los datos. La corrección y adiciones al informe final deben realizarse en forma de enmiendas y las enmiendas deben de estar claramente identificadas y especificar las razones de las mismas. Deben de ser firmadas por el director del ensayo. Cuando vamos a almacenar los archivos de datos y los materiales,
se debe existir un sistema de indiciación que permite la organización del archivo y la fácil recuperación de los registros y materiales. En los registros de calificaciones, entrenamiento, experiencia y descripción del puesto de trabajo de profesionales y registros técnicos, debe existir un registro y un reporte de mantenimiento de calibración y validación de equipos. En los registros y materiales a conservar incluyen como mínimo plan de estudio, datos originales, sustancias, muestras de ensayo y referencia, especímenes u informes finales. En el sistema de experimento o de ensayo, los químicos y físicos deben de tener unos aparatos utilizados para la generación de datos físicos y químicos que deben de estar apropiadamente ubicados y su diseño y capacidad deben de ser adecuados para el objetivo previsto y para asegurar la confiabilidad. La integridad de estos sistemas de ensayo deben de ser asegurada por los directores de la práctica. En los sistemas experimentales o de ensayos biológicos tenemos los animales de laboratorio, que deben de disponerse de las condiciones requeridas para el mantenimiento, manejo, uso y cuidado de los animales, para poder asegurar la conservación de su calidad y asegurar la calidad de los datos obtenidos. Los animales recibidos en las instalaciones de ensayo deben de ser aislados hasta que su estado de salud sea evaluado por un profesional. También, si ocurre alguna mortalidad o morbilidad inusual de este lote de animales, no debe ser utilizado y se aplicará a los métodos de eutanasia aprobados en las instalaciones del ensayo. Al inicio de los estudios, los animales deben de estar libres de enfermedad o de cualquier condición que afecte la integridad del estudio. En las muestras de ensayo y referencia, debe de tener una recepción, manejo, muestreo y almacenamiento que deben de conservarse en los datos de caracterización, fecha de recepción, fecha de vencimiento. También, si ocurre alguna mortalidad o morbilidad inusual de este lote de animales, no debe ser utilizado y se aplicará a los métodos de eutanasia aprobados en las instalaciones del ensayo. Al inicio de los estudios, los animales deben de estar libres de enfermedad o de cualquier condición que afecte la integridad del estudio. En las muestras de ensayo y referencia, debe de tener una recepción, manejo, muestreo y almacenamiento que deben de conservarse en los datos de caracterización, fecha de recepción, fecha de vencimiento, certificación de calidad, cantidad de sustancias recibidas y utilizadas. También debe existir un procedimiento para el manejo de muestreo y almacenamiento que aseguren en lo posible la homogeneidad y estabilidad de las sustancias y evitar la contaminación o mezclas de las sustancias. Los contenedores deben de poseer identificación con información de la identidad de la sustancia para una fácil recuperación, en donde debe de tener como mínimo fecha de vencimiento y condiciones específicas de almacenamiento. Caracterizaciones debe de tener para cada estudio la identidad, número del lote, pureza, composición, concentración u otras características para poder definir apropiadamente cada lote de las sustancias de ensayo y referencia. Para todos los estudios debe de conocerse la estabilidad de las sustancias de ensayo o de referencia en condiciones de almacenamiento y de ensayo.